En este mundo, dicen que el poder reina supremo. Mientras lo tengas, alguien que sea más inteligente no podrá derrotarte siendo más astuto que tú, alguien que sea más hábil no podrá superarte en habilidades y alguien que sea más digno no podrá tener más que tú. Pero eso no es cierto en muchos frentes. Una mentira que ha sido contada y enconada, reforzada a través de los siglos. La única razón por la que la mentira ha sobrevivido es que aquellos que son lo suficientemente sabios para mentir están en el lado equivocado. ¿Y en este mundo? Todavía no hay un lado derecho. El infierno y el cielo, incluso otros lugares de la tierra, conspiran contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el poder no es absoluto. No es la fuerza todopoderosa que la gente percibe. Puedes reescribir las estrellas o doblar el universo en dos, pero siempre habrá una manera. Incluso si puedes borrar la propia existencia y predecir el futuro, siempre hay una manera de derrotar tu poder. Todo lo que se necesita es la persona adecuada, la llave correcta en los engranajes del destino, para que eso suceda. Pero la curiosidad pregunta, ¿qué harás cuando de repente te encuentres impotente? ¿Qué preguntarás cuando te encuentres en el otro lado del espectro, estando a merced del estado de ánimo de otra persona? ¿Qué harás cuando lo tengas todo y luego no tengas nada? ¿Maldecirías al que te hizo esto? ¿Culparías a otro? ¿Tú mismo? ¿Comenzarías a llamarte nada y a burlarte de ti mismo por ser un debilucho? Todas esas respuestas son correctas al final, pero muy equivocadas al mismo tiempo. ¿Mi respuesta? Mi respuesta es que no hay nadie más que usted a quien culpar, no por ser débil, sino por mirar todo lo demás desde lo alto y considerarse intocable. El poder engendra arrogancia, y si permites que tu arrogancia eche raíces, esa será tu perdición. Contrólate a ti mismo antes de controlar tu poder. Muere y quédate muerto, emperador dragón rojo. Susurró una figura mientras estaban parados al lado de una casa, en el pueblo de Kuo donde una familia de 3 padres y un hijo, dormían ajenos a la desgracia que se avecinaba sobre ellos. La figura encendió un fuego en la palma de su mano y lo colocó en los cimientos de la casa, observando cómo la llama se extendía sobre la hierba, luego subía a una planta que crecía en la casa, probablemente una flor de la matriarca, y el fuego se encontraba al lado. Una ventana abierta. El dormitorio de los padres. La llama entró y la habitación se iluminó. La figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse antes de desaparecer en el aire. Su trabajo aquí estaba hecho. El hijo, Issei Youdou, estaba profundamente dormido en su habitación cuando de repente lo despertó un grito proveniente del dormitorio de sus padres. Saltó de su cama y se dirigió a su puerta. Mamá. Papá. ¿Estás bien? Abrió la puerta, pero lo que encontró fue fuego por toda la mitad del camino, dirigiéndose a su habitación. Gritó mientras el fuego ardía con furia, su abrasadora llama naranja bailando ante sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se incendió la casa? ¿Dónde estaban sus padres? Esas preguntas plagaron su mente y el joven trató de levantarse y caminó en busca de sus padres. Mamá. Papá. ¿Dónde estás? Gritó, tratando de llamarlos. Pero el grito que escuchó antes, el que lo despertó, fue el de su madre. Mientras se acercaba a su habitación, sus ojos se abrieron al ver lo que había allí. Sus padres, su padre en la cama, pegado a ella, y su madre en el suelo. Quemado y muerto. No, intentó alcanzar el cadáver de su madre, pero un trozo de escombros ardientes que caía lo hizo retroceder, rozando su brazo y dejándole una marca de quemadura. Asustado, huyó de las llamas, intentando salir de la casa. Bajó las escaleras, intentando salir por la puerta principal. Bloqueado. No entendía, el vecindario no era malo, no necesitaban cerrar la puerta, entonces ¿por qué estaba cerrada? No tuvo tiempo de responder sus propias preguntas. El fuego iba creciendo. Y el humo se hacía más espeso. Estaba contra el techo, pero incluso desde su nivel podía olerlo y toser. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera esconderse y esperar ayuda. Corrió al baño, cerró la puerta con llave y pensó que así mantendría alejado el fuego. Una forma ingenua de pensar, cuando el humo empezó a colarse por la puerta. Issei se desplomó en el suelo, temiendo por su vida. No sabía qué hacer, tenía miedo, estaba solo quería pensar que todo esto era una pesadilla para poder despertar e ir a la habitación de sus padres a pasar la noche con ellos. Pero no, y la quemadura en su brazo lo decía todo, esto era real. Todo esto era real, sus padres ya no estaban, murieron quemados. Y ahora estaba solo, pensando que él también se quemaría.
Comenzó a sollozar mientras el humo llenaba la habitación, pensando en todo ello. Quería que sus padres o incluso su mejor amiga Irina estuvieran allí para ayudarlo. Pero no vendría nadie, lo sabía. Irina hacía mucho que se había mudado a Inglaterra con su familia, nadie vendría a salvarlo. Estaba solo, tenía miedo y lloraba. Era huérfano, iba a morir y no sabía qué hacer. Todos esos pensamientos estaban dentro de su cabeza, dando vueltas, y no había nadie allí para consolar a este niño de 8 años. Por favor, cualquiera, rogó mientras el humo llenaba la habitación, seguido por una pequeña llama que comenzaba a colarse por la puerta. Ayúdame. Se ha detectado una activación contundente del sistema del vacío. Analizando parámetros. Una voz comenzó a resonar en su cabeza, causándole un dolor intenso. Le zumbaban los oídos, como si alguien estuviera tocando 1000 campanas cerca de ellos. Ni siquiera entendía lo que decía la voz. Sujeto detectado. Issei Oudou, 8 años. Error. El sujeto ha despertado el sistema prematuramente debido a los niveles de estrés actuales. Sistema incompleto. Error. Error. Descargando habilidad. El dolor solo empeoró ya que ahora sentía como si le estuvieran apretando la cabeza, lo que lo obligó a colocar sus manos sobre su cabeza y dejar escapar un grito silencioso. La descarga fue un éxito. Descargó con éxito la habilidad definitiva /única. Salomón. Issei respiró con dificultad mientras el dolor desaparecía y tosió cuando el humo entró en sus pulmones. ¿Lo que acaba de suceder? Simplemente escuchó algo parecido a estática en su mente, y sus oídos también zumbaban. Su visión también estaba borrosa debido a las lágrimas, luego se levantó de un salto al ver el color de las llamas acercándose a él. El baño contenía múltiples productos de limpieza, es decir, productos químicos que pueden incendiarse. Esto no era bueno, no había pensado en eso antes. Salta a la bañera y abre el grifo del agua fría. Issei se animó al escuchar una voz dentro de su cabeza hablándole, pero ahora sonaba más clara. Era masculino y sonaba bastante viejo, pero sabio al mismo tiempo. Sin embargo, no lo cuestionó e hizo lo que decía, saltando dentro de la bañera y abriendo el grifo del agua fría, temblando cuando lo tocó. Toma la toalla y envuélvete con ella, no cierres el agua, hagas lo que hagas. Siguió las instrucciones de la voz una vez más, haciendo lo que le decía. Quédate ahí abajo hasta que las llamas se apaguen o llegue la salvación. Dijo la voz, e Issei no se molestó en cuestionarlo más. Se quedó allí, temblando por el agua fría, pero el fuego igualó la temperatura. Mientras ardía a su alrededor, gracias a la humedad, el fuego no se acercaba demasiado a él. Y lentamente, el fuego quemó las paredes. Los bomberos, la policía y una ambulancia llegaron lo más rápido que pudieron, los bomberos irrumpieron y comenzaron a apagar el fuego. Issei fue encontrado en el baño, el agua le llegó a las rodillas y se abrochó el cinturón hasta el pecho. La tina estaba llena y el agua seguía saliendo. Las tuberías resistieron, lo que le permitió sobrevivir, pero tenía frío y temblaba, probablemente también estaba enfermo. Los bomberos lo sacaron de la bañera y el niño no opuso resistencia. Hacía mucho que se había desmayado. Lo envolvieron en una manta y lo sacaron a la ambulancia para continuar con el resto de la casa. Más tarde también encontraron a sus padres. Desafortunadamente, los bomberos estaban muy familiarizados con la visión de los cuerpos quemados. El incendio se apagó a las pocas horas y el sol empezaba a salir. Issei fue trasladado en ambulancia al hospital ya que podría tener hipotermia. Sin embargo, como Issei estaba inconsciente, no era el sueño normal que uno esperaría tener. No tuvo ningún sueño ni pesadilla considerando la situación y, en cambio, se encontró en un lugar desconocido. Todo estaba negro alrededor, sin una mancha de ningún otro color. Se encontró aquí poco después de desmayarse, preguntándose qué estaba pasando. Esa noche habían sucedido demasiadas cosas que su mente tenía problemas para procesar. Pero tal vez él podría ayudar. No estaba solo en ese lugar, había alguien más allí, una persona que no reconocía. Era viejo, eso lo notaba por su barba canosa y sus ojos cansados. El hombre que tenía delante estaba vestido con una túnica púrpura con mangas cortas, lo que permitía que salieran mangas blancas desde debajo. Llevaba una faja marrón que envolvía su abdomen, manteniendo su ropa unida, y sostenía un cetro en sus manos hecho de oro con un orbe dorado en la parte superior decorado con las joyas más finas que Issei haya visto jamás, lo que indica que el hombre frente a él era de gran riqueza. Pero su expresión facial desconcertó al joven.
El hombre que tenía delante, como se dijo antes, era anciano, como lo indicaba su barba canosa, y tenía arrugas en la piel visibles en su rostro. Sus ojos eran de un azul profundo, pero parecían cansados y miraban al niño, proyectando una presencia intimidante sobre él. Su cabeza estaba cubierta con una corona de oro, un aro que rodeaba su cabeza hecho de oro y con incrustaciones de joyas como su cetro. Issei era tímido con este hombre, porque irradiaba un aire de edad y sabiduría como el niño nunca había conocido antes, pero también uno de mando. Hola, dijo Issei, tratando de ver si podía hablar con el hombre. Entonces. El hombre habló y Issei reconoció la voz. Veo que sabes cómo saludar a tus mayores, muchacho. El tono del hombre fue educado y algo amable con el joven Issei. Dime, joven, ¿dónde estoy? ¿Y con qué asqueroso arte he llegado hasta aquí? ¿Qué? Dijo Issei, confundido. ¿Este hombre le estaba preguntando eso? Él era quien quería preguntarle. Pensé que lo sabías, ¿no lo sé? El hombre miró al niño, notando su edad, luego recordó cómo despertó. Vio a través de sus ojos el humo que salía de la puerta, un incendio, y por los recuerdos del niño, supo de la habitación en la que se encontraba. Un baño, un lugar para que los humanos se limpiaran y hicieran otras necesidades privadas. Salvó al niño guiándolo hacia esa bañera, pensando que lo había convocado para salvarlo, pero claramente ese no era el caso. Reflexionó un momento, frotándose la barba. Considerando que el niño no sabía de él, lo reconoció y tampoco sabía lo que estaba pasando, el hombre concluyó que tampoco sabía nada. Ambos fueron víctimas de algo más. Veo. El hombre respondió. Dime, ¿cómo te llamas, joven? Issei, señor. Issei Oudou. Respondió el joven. Ese es un nombre peculiar. Murmuró el hombre, sin estar familiarizado con el nombre. Podía volver a buscar en los recuerdos del chico, pero prefería no invadir demasiado la privacidad de su mente. ¿En qué tierra estamos? ¿Tierra? ¿Quiere decir país? Estamos en Japón, señor, yo soy japonés. Respondió Issei, y una vez más el hombre reflexionó. Nunca antes había oído hablar de Japón, pero al mirar al niño y sus rasgos recordó a los comerciantes amarillos extranjeros del lejano oriente. Quizás esta tierra de Japón era una rama de ellos. El chico se parecía, pero al mismo tiempo era diferente. Veo. Una vez más, dijo el hombre. Ah, ¿dónde están mis modales? Miró al chico. Soy el rey Salomón de Israel, el hombre más sabio que ha existido. Pero. Cálmate, Issei, tartamudear no le hará ningún bien a nadie. Estás muerto. Dijo Issei, y Solomon se estremeció. Lo sé. Dijo, revelando que estaba consciente de su fallecimiento. ¿Cómo podría no hacerlo? En un momento estaba en su lecho de muerte y al siguiente se encontró aquí. Sin embargo, debe admitir que esta tierra de Japón tenía algunas cosas muy peculiares en comparación con su Israel. No, como si estuvieras muerto hace años. ¿Años? Chico, dime ahora qué año es. Solomon preguntó con urgencia. Es el año 2011 después de Cristo, señor. Issei respondió y luego miró al rey antes de que jadeara en total shock, dejando caer su bastón. Tropezó un poco, tratando de orientarse, pero logró recuperarse y mirar al niño con asombro. ¿Se encuentra bien, señor? Tú, no estás mintiendo, Issei. Dijo Solomon, reconstruyendo todo. Puedo decirlo. Pero, ¿después de Cristo? ¿El Hijo de Dios? Sí. Realmente no soy tan religioso, pero conozco la historia. Jesús vino a la tierra, nació de la Virgen María, y creció, finalmente fue crucificado por los romanos y perdonó el pecado de la humanidad, permitiendo así que nuestras almas pasaran al cielo una vez más. Dijo Issei, siendo la historia una contada normal, especialmente cuando jugaba con Irina. Ella fue quien se lo dijo. La familia de Issei seguía las antiguas tradiciones sintoístas, por lo que no eran realmente católicos ni cristianos. El Hijo de Dios lavó los pecados de la humanidad, vaya, lo que ha pasado después de mi partida. Murmuró Solomon, lentamente volviendo a armar todo. Por lo que había entendido, ya no estaba en su reino ni siquiera en su propio tiempo, pero ahora se encuentra años en el futuro, atrapado dentro del cuerpo de Issei. Se preguntó por qué, pensando que tal vez Dios lo castigaba por atreverse a ofrecer el sacrificio de langostas por su lujuria, pero eso no podía ser. Toda su vida después de ese error fatal, había tratado de arreglarlo.
Oró día y noche, compartió sus riquezas y trató de hacer cualquier cosa para estar una vez más en la gracia de Dios. Cuando hizo ese sacrificio, Dios tomó su regalo de sabiduría y griega. Espera. Solomon se llevó una mano a la cabeza, sintiéndose como antes del sacrificio. ¿Su sabiduría había regresado? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿No fue esto un castigo? ¿Fue esto quizás un juicio? ¿Una forma de que Dios lo pruebe si al final es lo suficientemente digno para unirse al lado de Dios en el cielo? Seguramente temía las entrañas del inframundo. Los demonios que había encarcelado, esclavizado y burlado, humillado y torturado están todos allí, probablemente esperando que él destroce su alma. Si Dios tuvo misericordia de él, entonces todo lo que podría hacer es agradecerle por ofrecerle esta nueva oportunidad y asegurarse de cumplir con su deber sin atreverse a volver a ver riquezas o mujeres. Bueno, tal vez no, considerando que no era su cuerpo en el que estaba y no tenía control. Luego, Solomon volvió a mirar a Isai, analizando la situación. Sus padres ya no estaban, su casa se había quemado y él estaba solo. ¿Qué iba a hacer él, Salomón, con este niño? ¿Guiarlo? Pero, ¿quién era este niño para que Salomón lo guiara y hacia qué debería ser guiado? Los tiempos eran nuevos, pero Salomón confiaba en poder aprender. Quizás sea en eso en lo que debería centrarse primero. En enseñar. Podía enseñarle al niño sobre el mundo sobrenatural y el niño puede enseñarle sobre el mundo moderno en el que ahora se encontraba. El niño no sabía sobre el mundo en el que se encontraba, ni sabía sobre los seres que acechaban en las sombras. Isai, dime, ¿qué es lo que sabes sobre mí? Preguntó Solomon, empezando a ver lo que sabía el chico. Tu historia está escrita en la Biblia, el papá de Irina nos la leyó. Dijo Isai, mencionando el nombre de Irina, pero Solomon no preguntó sobre el nombre. Sin embargo, le alegró mucho saber que su testamento se había convertido en parte del libro sagrado. Cuenta cómo fuiste el rey sabio de Jerusalén, y cómo reuniste muchas riquezas, esposas y construyeste el primer templo de Dios. Oh, también cuenta cómo capturaste y esclavizó a los demonios, pero creo que eso es mayormente una exageración bíblica. Ya que seres así no existen. Solomon gruñó con desaprobación. No exactamente, Isai. ¿Eh? Espera, los demonios existen. Dijo Isai con leve pánico. Son tan reales como nosotros dos. De hecho, el mundo entero de lo sobrenatural lo es. Cada bestia, ser, Dios, etc., de los que has oído hablar o has oído hablar, es real, muchacho. Y están más cerca de lo que imaginas. El rey habló por experiencia, recordando lo cerca que estaban los demonios alrededor de su reino. Maldito seas, Ornias. Que vivas para siempre ahogado en heces. Pero, entonces, ¿por qué? Hay muchas cosas que no sabes, Isai. Dijo Solomon, interrumpiéndolo. Pero te enseñaré. No sé cuál es el propósito de estar aquí, pero sospecho que fui colocado dentro de ti para guiarte en tu viaje por la vida. Puedo enseñarte muchas cosas. Isai pareció rehuir escuchar eso, sintiéndose nervioso. ¿Me gusta? Solomon suspiró y miró hacia el cielo inexistente del reino. Todo. ¿Puedes enseñarme cómo revivir a mis padres? Solomon rápidamente miró al niño y lo vio con lágrimas en los ojos. Los vi, están muertos, ¿no? Su voz se quebraba y sus sollozos comenzaron lentamente. Salomón lo miró con lástima, sintiendo lástima por el niño. En una noche lo perdió todo. El rey deseaba poder decir que tal cosa era posible, pero no mintió. En cambio, simplemente se acercó a él y abrazó al niño con fuerza. Para Isai, esto se parecía un poco a cómo un abuelo abrazaría a su nieto. Lo siento, Isai, pero no puedo. Isai se sobresaltó en sus brazos, sus lágrimas cayendo ahora sin control. Lloró vestido con la túnica de Salomón, pero el viejo rey solo conocía una manera de consolarlo. Llora todo lo que quieras, niña, porque es normal. La muerte va y viene, llevándose todo lo que toca al más allá y dejando atrás a aquellos como tú. Los que amaban a los que se llevaron. Pero no lo culpes, porque esto es solo como es. Para que se abra una nueva puerta, otra debe cerrarse. Para que una nueva vida comience, una debe terminar. Isai pareció calmarse un poco mientras hablaba. Tus padres murieron, sí, pero no los olvidamos. Las llamas se los llevaron, pero no debes culpar al fuego. Entonces un pensamiento lo asaltó. ¿Cómo empezó el fuego? Salomón estaba tan concentrado en las revelaciones que el niño le reveló que el pensamiento lo evadió por completo. ¿Cómo empezó el fuego? El fuego iba del piso superior al inferior, lo cual no es normal.
Ningún incendio natural o accidental funcionaría así. No, Solomon se dio cuenta rápidamente. Los padres de Issei no murieron en un incendio. Fueron asesinados con fuego. Apretó el puño y sintió que la bilis se acumulaba en su estómago. ¿Quién haría algo como esto y por qué? ¿Por qué intentar matar a una familia entera? ¿Qué posible razón retorcida podrían tener? ¿Por qué dejar a un niño sin sus padres? Issei lo miró y vio la expresión grave en su rostro. ¿Salomón? El rey miró al niño lentamente y decidió decírselo. Issei, ¿cómo empezó el fuego? Preguntó. ¿El fuego? No lo sé. La estufa de casa era eléctrica, y siempre tenemos cuidado de no poner nada inflamable cerca cuando todavía está caliente. Dijo el chico. Y el fuego parecía provenir de la habitación de mis padres, pero no tenían velas encendidas. Se estremeció. Por lo general, los encienden cuando quieren hacer cosas de adultos. Solomon no se atrevió a preguntar cómo el niño llegó a esa información. Los padres probablemente fueron descuidados al ocultar sus actividades en el dormitorio o hicieron demasiado ruido. No sé cómo empezó el incendio, señor Solomon. Llámame simplemente Salomón, Issei. Respondió el rey, no sintiéndose bien porque le llamaran señor. Oh, entonces llámame Issei. Es una especie de mi apodo. Una versión abreviada de su nombre. Salomón no tenía nada en contra. ¿Pero por qué te interesaba saber cómo empezó el incendio? Solomon se tomó un momento para encontrar sus palabras y luego miró directamente a Issei. Issei, debes saber que mis palabras posiblemente no vayan a ser de tu agrado, pero es la verdad a lo que he llegado. El incendio no fue iniciado por algo en tu casa. Alguien lo inició. Los ojos de Issei se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Pero quién haría algo como esto? No lo sé, dijo Solomon, apretando los dientes. No saber el motivo detrás de una acción tan drástica lo enfurecía y lo frustraba. Tampoco conozco su objetivo. Mamá, papá, murmuró Issei mientras sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos nuevamente, pero esta vez las secó. No. No voy a llorar. Tengo que ser fuerte. Mis padres fueron asesinados. Tengo que encontrar al que lo hizo y castigarlos. Tranquilo, Issei. Dijo Solomon, notando el fuego del chico. No puedes perseguir a quien hizo esto tú solo. No eres más que un niño y el que lo hizo podría haber sido un adulto. Sin mencionar que no debes permitir que la venganza sea tu amiga. ¿Por qué no? Preguntó, la ira aflorando. Porque te avergonzará a ti y a tus padres. Issei se estremeció cuando Solomon le gritó. Vengarse del asesino de tus padres no es algo que te diga que no hagas, pero debes hacerlo con la cabeza fría. Si terminas convirtiéndote en el mismo monstruo que buscabas, entonces no les traerás paz a tus padres, sino vergüenza para ellos. Toda la eternidad. Primero, crece, hazte fuerte y sé inteligente. Aprende, porque te enseñaré las costumbres antiguas, incluso la magia, y tú me enseñarás sobre el mundo moderno para que pueda guiarte a través de él. Bien, suspiró Issei, escuchando a Solomon. ¿Ahora qué? ¿Ahora? Solomon miró hacia arriba y notó cómo el espacio a su alrededor se estaba rompiendo. Ahora debes despertar. Hasta ahora, hemos estado hablando dentro de tu paisaje mental, un lugar dentro de ti. Pero no tienes dominio sobre él, lo que significa que no puedes simplemente sacarlo a la luz. Te enseñaré cómo hacerlo más tarde. Pero por ahora estás despertando. ¿Te veré de nuevo? Issei le preguntó al rey. Yo fui quien te salvó antes, niña. A pesar de no estar allí con un cuerpo, siempre estoy en tu mente, guiándote. Veo lo que ves, escucho lo que oyes. Nunca estoy lejos. Issei miró hacia abajo cuando las grietas comenzaron a extenderse a su alrededor, y una luz blanca fluyó a través de ellas. Tengo miedo, Salomón. ¿Qué voy a hacer ahora sin mis padres allí? Deja que los adultos cuiden de ti, Issei. Confía en ellos. Salomón respondió. Y confía en mí. El mundo que los rodeaba finalmente se rompió en pedazos e Issei desapareció del paisaje mental, dejando a Solomon allí solo. O eso creía el viejo rey, pero lo sentía. Una presencia, poderosa y vieja, durmiendo con el niño. Miró a su alrededor, buscando su origen, y lo vio. Una chispa carmesí en el bordate páramo blanco. ¿Quién eres? Issei se despertó en el hospital, aproximadamente 2 días después del incendio, y cuando lo hizo, inmediatamente notó algunos cambios en su visión.
Solomon tampoco sabía cuáles eran, afirmando que recién ahora los notó porque compartía los sentidos de Issei, incluida la vista. Era como una pequeña imagen de sí mismo en el rabillo de su visión con una barra circular alrededor de su imagen y una barra verde sobre una azul. No sabía qué pasaba con eso, pero algo en ello lo hacía sentir extraño. Pero luego se dio cuenta del estado en el que se encontraba. Tenía el brazo vendado y había sido tratado de todo. La enfermera le anunció al médico lo sucedido e incluso le notificó que sus padres estaban muertos. No fue ningún sueño. Realmente estaba solo ahora. El médico se disculpó con él, pero Issei simplemente dejó caer las lágrimas. La conversación con Salomón lo preparó un poco para esto, pero en verdad, todavía no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Más tarde, la policía vino y le hizo algunas preguntas, pero antes de que pudiera responder, Solomon habló en su mente, diciéndole que no revelara lo sobrenatural ni nada relacionado con él, y solo les dijo que se despertó y vio el fuego, luego entró en pánico. Y fue al baño donde lo encontraron. Considerando que no era más que un niño, no insistieron más, dejándolo así. Le dieron el alta pronto y se decidió que lo llevarían a un orfanato. Sin embargo, también se decidió que no se quedará en Kuo. Debido al posible trauma y la posibilidad de que tropiece con las ruinas de su antiguo hogar, sin mencionar el hecho de que podría intentar huir hacia allí, se decidió que lo trasladarán al orfanato de otra ciudad. Se decidió enviarlo a la pequeña ciudad de Mei, ubicada más al sur de Kuo. Considerando todos los aspectos, Mei no era muy grande, solo tenía sus propias escuelas, 2 orfanatos, algunas tiendas aquí y allá, la zona residencial, etc., pero carecía de cosas como una piscina pública, un cine, un centro comercial, cualquier cosa en general más grande. Ciudad tendría. Pero era agradable y pacífico, un ambiente que consideraron adecuado para ayudar a Issei a recuperarse del evento traumático. Así fue como lo trasladaron allí y lo colocaron en un orfanato en Mei. Su estancia allí resultó difícil ya que le costaba llevarse bien con los otros niños, pero el apoyo de Salomón lo hizo algo más fácil. El primer día transcurrió sin problemas, y más tarde esa noche, mientras la mayoría de los niños se preparaban para dormir, Issei se escabulló y fue al patio trasero. Salomón dijo que podía enseñarle magia, así que eso es lo que estaba allí para aprender. Pero los dos llegaron a un pasillo, y eso también lo parecía. Cuando Solomon le indicó que hiciera un movimiento simple y de principiante en el que simplemente se concentraba y generaba una esfera de magia en bruto, ambos sintieron un poderoso dolor de cabeza. Al principio, Salomón no tenía forma de explicarlo, pero después del segundo intento, estuvo seguro de ello. Le informó a Issei que no pueden entrenar su magia porque algo los estaba bloqueando. A Salomón le pareció extraño, y más extraño aún porque a él también le afectaba. Pero luego recordó las barras, que Issei había notado anteriormente que se parecían a las de un videojuego. Le tomó una larga explicación a Salomón sobre lo que eran, pero el rey pareció recordar algunas cosas después de eso sobre algo. Pero eran recuerdos borrosos y él mismo no podía entenderlos, por lo que mantuvo la boca cerrada al respecto. Tenía una sospecha de que esas barras estaban relacionadas con sus dificultades en la magia, pero no había confirmación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Salomón no estaba holgazaneando. Notó una chispa carmesí antes y ha estado tratando de ver qué era desde hace un tiempo. Generalmente lo hacía mientras Issei dormía para no molestarlo. Descubrió que de alguna manera podía usar su propia magia dentro de este reino, por lo que desde hace algunos días se ha estado concentrando, tratando de abrirlo y ver qué era lo que se escondía dentro. Pero aguantó bien. Ya habían pasado algunas semanas e Issei, con la ayuda de Solomon, estaba aprendiendo bien y estudiando aún mejor. Issei dijo que lo encontraba extraño, ya que nunca antes había sido tan inteligente, y Solomon lo atribuyó a que estaba dentro de la cabeza del niño. Podría ser que su presencia esté mejorando su inteligencia, lo cual es probable. ¿Cómo? No tenía idea. Issei había estado mostrando efectivamente una inteligencia más avanzada en comparación con sus compañeros de su edad, lo que Solomon tomó con amabilidad ya que era bueno ser inteligente. ¿Pero sabio? Esa es otra cosa completamente distinta. Pero nuevamente, el rey no pudo evitar pensar en las barras y los detalles de los videojuegos que Issei le contó antes. Pero algunas cosas eran extrañas. A veces, Issei tenía pequeños dolores de cabeza repentinos que no duraban más de unos pocos segundos. Los adultos lo notaron e investigaron, pero al final no encontraron nada malo. Incapaz de descubrir qué los causó, Issei no fue detenido para realizar más investigaciones y se le permitió continuar con normalidad.
Sin embargo, los dolores de cabeza nunca cesaron, e incluso Solomon no sabía qué podrían ser, pero nuevamente, sospechaba mucho de los barrotes. Algo en ellos simplemente no le sienta bien. Pero considerando todo eso, el primer período en el que Issei fue huérfano fue bastante tranquilo. Hizo algunos amigos en el orfanato, otros niños de su edad, y Salomón le había estado enseñando bien, cumpliendo su rol y aconsejándolo en algunas situaciones. Incluso hizo que Issei jugara ajedrez contra una de las monjas que dirigían el lugar y la mujer se sorprendió al verse derrotada en 3 movimientos. Solomon estaba orgulloso de ver que sus habilidades no se oxidaban. Juegos como esos eran su especialidad cuando tenía tiempo para jugar, y la segunda ronda de ajedrez, con la monja ya sin contenerse, vio a Issei y Solomon ganar en 7 movimientos. El rey sabio disfrutaba de esos juegos. Sin embargo, hoy fue diferente. La chispa carmesí dentro del yo interior de Issei estaba creciendo, y Solomon estaba seguro de que no era todo su mérito. Algo estaba despertando. Algo poderoso, eso podía sentir. Issei el chico se encontraba actualmente almorzando, comiendo con los demás. Habían aprendido a hablar sin el uso de estímulos verbales. ¿Qué pasa, Salomón? Preguntó Issei, sintiendo una pizca de urgencia en él. Después del almuerzo, ve directamente a tu habitación y cierra la puerta. Algo está por suceder. Issei se animó al escuchar eso, sintiéndose preocupado por él y los demás. Cálmate. No sé qué es, pero no parece ser peligroso. Pero definitivamente es sobrenatural. No podemos permitir que los humanos normales se enteren de su existencia. Ese sí. Issei respondió internamente y rápidamente terminó su comida, luego corrió a su habitación y cerró la puerta. Dentro del espacio en blanco donde estaba Salomón, el rey estaba parado justo delante de la chispa mientras su brillo aumentaba. Era de color rojo intenso y brillante y estaba creciendo. Fuera lo que fuese, Salomón desconfiaba de ello. ¿Salomón? Issei se acercó a él, el niño estaba en su habitación, sentado en su cama. Issei, mantén la calma. El rey respondió. Lo estoy mirando ahora mismo. Sea lo que sea, despertará en breve. Pero su mente comenzó a preguntarse. ¿Fue por eso que se inició el incendio? Este poder era grande, solo sintió algo así en sus días cuando esclavizó a Belcebú, pero esto era mayor incluso que el demonio de la glotonería. La razón era sólida, pensar que alguien intentó matar a Issei para deshacerse de él debido a este poder, pero ¿cuál fue? ¿Debería hacer algo? Preguntó Issei. No, quédate en tu habitación. Dijo Solomon de nuevo, agarrando su bastón en sus manos y tratando de concentrarse. Se acercó a la luz, miró su centro y levantó su cetro, iniciando un canto. Como el sol se pone por el oeste y sale por el este, así se renueva mi palabra. Yo, Salomón, te ordeno que te desveles. Luego golpeó la luz con la punta de su bastón y la luz a su alrededor se convirtió en fuego. Sus ojos se abrieron y saltó hacia atrás, observando cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. ¿Qué es esto? Él murmuró. Salomón, algo está pasando con mi mano. Issei gritó alarmado y Solomon miró a través de sus ojos, viendo una luz verde y roja saliendo de su mano izquierda. ¿Qué está pasando? ¿Quién se atreve a mandarme? Salomón e Issei escucharon la voz y Salomón se giró para ver al dueño de la misma, pero se le cortó el aliento cuando vio a la poderosa bestia. Ante él había un gran dragón con escamas carmesí y brillantes ojos verdes. El dragón era grande y bípedo, y sus escamas eran como una armadura. Una gema de color verde brillante ubicada en su pecho y múltiples pares de alas que brotan de su espalda. El dragón miró a Salomón y sus ojos se abrieron como platos. Por los cielos, Salomón. Drive. Solomon gritó igualmente en shock. ¿Esperarlo? Preguntó Issei, escuchando las dos voces dentro de su cabeza llamándose por su nombre. ¿Ustedes dos se conocen? Sí, pero al principio no lo reconocí. Salomón respondió, luego fue hacia el dragón, Drive hizo lo mismo. El dragón bajó su garra y Solomon agarró una de las garras, ofreciéndole una especie de sacudida. Es bueno verte de nuevo, viejo amigo. Lo mismo, Salomón, lo mismo, respondió Drive. Pero dime, ¿qué estás haciendo dentro del cuerpo de mi nuevo anfitrión? ¿Tu anfitrión? Preguntó Salomón, confundido. Espera, ¿qué está pasando? Preguntó Issei, atrayendo la atención de Drive, pero parecía que Solomon también estaba confundido. Permíteme explicarte entonces, dijo Drive, poniéndose de pie. Salomón, moriste hace mucho tiempo.
Ya soy consciente de eso, Drake, respondió Solomon a su amigo. Y antes de que preguntes, no tengo idea de cómo terminé en el cuerpo de este niño. Lo último que recuerdo fue cuando di mi último aliento en mi lecho de muerte y luego desperté aquí. Veo. Driga sintió. En ese caso, permíteme presentarme a mi anfitrión. ¿Cómo te llamas, muchacho? Issei Oudou, ¿qué es esto en mi mano, por cierto? Solomon volvió a mirar a través de los ojos de Issei y vio una especie de guantelete en su mano. Pero la combinación de colores es lo que atrajo la atención de Salomón. Drake. Como dije, viejo amigo, sucedieron muchas cosas cuando moriste, dijo Drake, para luego continuar con su relato. Issei Oudou. Mi nombre es Yggdragox, el dragón galés, también conocido como el dragón celestial de la dominación, o el emperador dragón rojo. Estoy aquí porque naciste con el Boosted Gear, el Sacred Gear en el que estoy. Sellado. Sellado. Repitió Solomon, pero eso no fue lo único que lo sorprendió. Espera un minuto, Drake, ¿qué pasa con todos esos títulos? ¿Qué es un Sacred Gear? ¿Qué pasó? Sabía que lo preguntarías, Salomón. Después de tu muerte, sucedieron muchas cosas, como dije antes. Las 3 facciones de ángeles, ángeles caídos y demonios fueron a la guerra, mi viejo amigo. Hicieron la guerra entre sí y pelearon. Hasta que sus poblaciones quedaron paralizadas. Pero ningún bando se detuvo. Después de tu desaparición, crecí en poder y me hice conocido como el dragón celestial de la dominación, volviéndose lo suficientemente poderoso como para destruir tanto a dioses como a Satanás por igual. Los Sacred Gear son herramientas creadas por Dios mismo para el raza humana para ayudarlos, para darles una forma de luchar contra el poder superior de lo sobrenatural. Van desde simples aumentos de poder hasta ser capaces de destruir mundos, pero este último es solo 13. Esos son los Longinus, entre los cuales se cuenta el Gear que poseo, Boosted Gear. ¿Es por eso que mataron a mis padres? Preguntó Issei, mirando el Gear en su mano. ¿Asesinado? Issei, muchacho, me temo que sí. Dime, Drake, ¿la gente intenta eliminar a los que tienen Longinus Gears? Preguntó Salomón. Desafortunadamente, sí, confirmó Drake. Si se detectan a tiempo, intentarán reclutarnos o destruirnos. Perdí más de un anfitrión debido a asesinatos cuando eran niños. Espera, no me digas qué pasó otra vez. Cerca de... dijo Solomon, levantándose furioso. Prendieron fuego a la casa de Issei y como resultado mataron a sus padres. Mis disculpas, si no hubieras nacido conmigo, Issei, nada de eso habría sucedido. No es tu culpa, Drake. Dijo Issei, tratando de no hacerlo sentir mal. La culpa es de quienes prendieron el fuego, no de ti. Tú no hiciste nada. Eres muy amable, Issei, respondió Drake, luego decidió continuar. Pero Salomón, debes saber que nada ha terminado. La forma en que terminó la guerra, la forma en que quedé sellado, fue porque luché contra mi rival y nuestra lucha causó tanto caos que las 3 facciones hicieron una tregua para unirnos y derribarnos. Estábamos incluso en el poder, y su nombre es Albión, el emperador dragón blanco, también conocido como el dragón celestial de la supremacía. Como yo, está sellado dentro de su propio equipo, Divisor Divino, que también es un Longinus. Desde entonces, tuvimos nuestros anfitriones. Hacer la pelea entre nosotros. ¿Entonces me estás diciendo que Issei algún día tendrá que luchar contra el anfitrión de Albión? Preguntó Salomón. Pero no quiero pelear con nadie. Solo quiero encontrar justicia para mis padres. Lo siento, de verdad lo siento, pero no hay forma de detenerlo. Albión y yo siempre nos encontramos y peleamos, sin importar cuán preparado pueda estar un anfitrión. Dime, Issei, ¿cuántos años tienes? 8. Ante esto, Drake pareció como si le hubieran dicho que era un patético lagarto. 8. Estás bromeando. Lo más temprano que alguien pudo despertar el Boosted Gear fue a los 14 años, no un año antes. Dijo Drake, sintiendo una oportunidad aquí. Salomón se aclaró la garganta. Creo que es mi culpa. Noté una cierta chispa de poder y traté de abrirla desde el incidente. Podría haber despertado accidentalmente el Boosted Gear temprano. ¿Pero hay algún problema? Al contrario, Salomón, esto es brillante. Dijo Drake. Issei, debes saber que si quieres dominar mi poder necesitarás entrenar duro.
La mayoría de los usuarios de mi Gear necesitarían algo de tiempo antes de despertar el balance Breaker, lo explicaré más tarde, pero como eres tan joven, tengo altas expectativas de que para cuando luchemos contra Albion y su estaremos más que listos. ¿Qué te hace estar tan seguro, Drake? Solomon preguntó con escepticismo. Porque el actual emperador dragón blanco no puede ser mucho mayor que Issei, tal vez 2 o 3 años mayor que él. Lo sé porque nuestros últimos anfitriones murieron al mismo tiempo, y generalmente hay una pequeña diferencia como esa cuando se entregan los Gears. Explicó Drive. Es probable que el anfitrión de Albion aún no tenga su Gear activo, mientras que Issei sí, lo que significa que ya estamos por delante. Tranquilo, viejo amigo. Dijo Solomon, evitando que Drive obligara a Issei a entrenar. Issei no es más que un niño, así que incluso si lo entrenamos para pelear, debemos hacerlo con eso en mente. Muy bien. Pero al menos intentemos desbloquear la siguiente etapa del Boosted Gear antes de fin de año. Mi equipo tiene múltiples etapas, cada una de las cuales oculta una habilidad. Pasará un poco de tiempo antes de que se despierte por completo. Pero por ahora, lo sobrenatural debería dejarlo en paz. Actualmente, en esta forma, el Boosted Gear se parece y deja escapar el aura de un simple Twice Critical, un Gear de bajo nivel. Está a salvo. Solomon sonrió, pero luego decayó. Desafortunadamente, viejo amigo, hay una cosa más que debes tener en cuenta. Ha pasado aproximadamente medio año desde que los padres de Issei murieron y él despertó con el rey Salomón dentro de él, y más tarde también con el dragón rojo, Drake. Durante este tiempo, Solomon y Drake habían estado hablando mucho, y Drake puso a Solomon al día con los eventos recientes que se perdió mientras estaba casi fallecido. Descubrir que Lucifer fue destronado y que un puto de la casa Gremori tomó su trono es motivo suficiente para reírse durante una década. Issei preguntó cuál era la palabra W utilizada allí, a lo que Drake se la explicó junto con Solomon. Ya se equivocaron y bien podrían presentarle al niño algunas palabras más maduras. Por supuesto, Solomon está haciendo esfuerzos para tratar de regular el uso de vulgaridades por parte de Issei, ya que no querían que maldijera de arriba a abajo como un marinero borracho. Una tarea fácil, pero en general era un buen chico. Pero cuando Issei le preguntó a Salomón por qué tenía esa opinión, estuvo más que feliz de alardear de su mayor logro. Él solo estaba obligado a servir las 72 casas originales, que incluían también a Asmodeus y Beelzebub originales. También dijo que esclavizó a otros demonios, aunque durante su época el término demonio era más popular. Pero volvamos a su razón. La primera Gremori era una puta total y lesbiana. El simple hecho de que tuviera hijos, lo que significa que se acostó con un hombre, hace que el rey piense que al final era un poco bisexual. Pero no era tonto al pensar eso. Sin embargo, basándose en lo que dijo Drake, Solomon admitió que incluso el inframundo es diferente de lo que recordaba. Es probable que todos sus antiguos sirvientes o al menos un gran número de ellos ya no existan. Pero eso hizo que Issei sintiera curiosidad por saber cómo Salomón pudo esclavizar a tantos demonios, a lo que estuvo feliz de responder. Cuando todavía era un siervo de Dios, cuando se estaba construyendo el primer templo de Dios en su ciudad de Jerusalén, un día se le acercó un trabajador. Estaba perdiendo peso y parecía cada vez más cansado, incluso al borde de la muerte. Eso llevó a Salomón a descubrir al diablo, Ornias, que se estaba quedando con la mitad de todo lo que el hombre ganaba durante la noche, por lo que pidió ayuda de Dios. Le envió a Miguel con un anillo que llevaba un poderoso sello capaz de unir a los seres malévolos a servidumbre. Desde allí, logró capturar a Ornias y, con su ayuda involuntaria, poco a poco esclavizó a más y más demonios, poniéndolos a trabajar en su templo. Luego, Salomón le contó a Issei sobre el sello, más tarde conocido como el sello de Salomón, y cómo funcionaba. Resulta que el anillo era innecesario. Si Issei pudiera simplemente dibujarlo en el suelo y engañar a un demonio o ángel caído, entonces estarían atados a él. El único problema con eso era el hecho de que no podía usar magia. Sin la capacidad de usar magia, tampoco podría usar el sello. No solo eso, sino que el sello era algo débil. Aunque podría obligar a los impíos a servir al usuario, todo lo que se necesita es un pecado fatal hacia Dios para romperlo. Salomón admitió con vergüenza cómo le dio la espalda de Dios por una mujer, su lujuria y avaricia lo alcanzaron, luego cómo sintió que Dios lo abandonó cuando se volvió estúpido y todos los demonios que había atado vagaban libres. El punto principal era que el sello era fácil de romper pero difícil de lograr.
Decidieron no perder el tiempo en ello, centrándose en cambio en el entrenamiento del Sacred Gear de Issei, que Drake supervisó con alegría, pero Solomon reguló. Drake tampoco podía decir cuál era el problema con su magia, y si eso no fuera lo suficientemente malo, toda la habilidad similar a un juego que Issei parecía tener estaba jodiendo su progreso. Se dieron cuenta de que la tasa de crecimiento de Issei era anormal y que de vez en cuando tenía dolores de cabeza, especialmente después de completar cierta misión que llegó tan pronto como Drake y Solomon comenzaron a entrenarlo. Entrenamiento diario. Objetivo. Entrena hasta que Drake y Solomon te digan que es suficiente para el día. Recompensa. 500 exp. Esta búsqueda es una búsqueda diaria y repetible. El dragón no tenía forma de contrarrestar las palabras del sabio rey, porque él era más sabio que el dragón y decía la verdad. Issei todavía era muy joven, sí, y todo este asunto del juego era extraño, ya que ninguno de los Drake había visto nunca algo parecido. E incluso si estuviera por delante del dragón blanco, esto seguramente sería un dolor de cabeza, especialmente porque no se sabía si Issei estaba progresando. El único indicador era la barra circular alrededor de su imagen en el rabillo de su visión y cómo se volvía amarilla a medida que se llenaba de exp. Sin embargo, después de completarlo la primera vez, Issei sintió un poderoso dolor de cabeza. Podrían ir despacio con su entrenamiento, mantener un ritmo constante y progresar lentamente a medida que mejorara. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Ya sea después o durante las sesiones de entrenamiento, Issei tenía dolores de cabeza, y a un ritmo mucho más pronunciado que antes, como notó Solomon. Vinculó los posteriores al entrenamiento con la misión de completar y otorgar exp a Issei, pero no sabía nada del resto. En cuanto a dónde iba a entrenar, Mei no era una gran ciudad, tenía algo de naturaleza a su alrededor. Todo lo que Issei tenía que hacer era dejar el orfanato, ir al bosque y regresar cuando llegara el toque de queda, fácil. ¿Sobrevivir a través del entrenamiento? Un poco desafiante. Incluso si Solomon lo estaba regulando, Drake todavía estaba trabajando con Issei hasta los huesos. Curiosamente, Solomon también notó cómo su barra de exp se agotaba un poco cada vez que dormían, incluso reduciendo a Issei del nivel 2 al nivel 1 nuevamente, pero era un ritmo que se alteraba fácilmente con su entrenamiento, que ganaba más exp de lo que se tomaba. Aunque sea un poco. Como tal, cuando Issei alcanzó el nivel 5, 6 meses de entrenamiento después, Solomon notó que el drenaje parecía peor cuanto más alto era el nivel, pero afortunadamente para ellos, las tareas en el orfanato también parecían ganar algo de exp, lo que les permitía seguir adelante. Progreso. Logró desbloquear la siguiente forma de su Sacred Gear. Drake mencionó que había una tercera y última forma, pero la que habían logrado ahora, un guante rojo en forma de garra con detalles en amarillo e inscripciones verdes, era la que Drake estaba esperando. Le permitió a Issei usar la habilidad principal de Drake, Boost, para duplicar su poder durante un cierto periodo de tiempo. Mejor parte. No era un impulso singular, sino uno que podía realizarse cada 10 segundos y sin tiempo de reutilización una vez que lograba el balance breaker. Pero luego llegó otro gran dolor de cabeza y Issei recibió una lista de habilidades. Es decir, los que le da su Gear. Habilidades de equipo mejoradas. Único Boost Max. El usuario puede duplicar sus estadísticas, originales, cada 10 segundos. Solo funciona en STR, DUR, AGI. Cada uso de la habilidad Boost requiere 50 STA, y el usuario solo puede hacer un Boost por cada 5 DUR, original. Los efectos de esta habilidad duran 5 minutos, sin importar la cantidad de veces que se haya usado. Esto no puede duplicar la resistencia, el maná o los HP del usuario. Además, el usuario puede almacenar los valores potenciados para liberarlos más tarde usando la habilidad. Explosión. Único Explosión Max. El usuario libera los valores almacenados duplicados con el uso de Boost, sin embargo, el usuario solo puede almacenar un valor de Boost de energía por cada 10 DUR, original. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que después de usar explosión, el STA del usuario se drenará constantemente a un ritmo que depende de la cantidad de Boost a 25 STA/min/ por Boost. Después de que el STA del usuario cae por debajo de 100, se aplica el efecto de estado, restablecer. El usuario puede acumular valores aumentados con esta habilidad, ya que no cuentan para el límite de la habilidad impulsar. Efectos de estado específicos del Boosted Gear. Restablecer.
Después de que el usuario usa explosión y su resistencia cae por debajo de 100, este efecto de estado entra en juego, lo que hace que el usuario no pueda usar Boost o explosión nuevamente hasta que su resistencia vuelva al 50%. Explosión. Si la resistencia del usuario cae por debajo de 10 mientras usa el poder del Boosted Gear, entonces este efecto de estado entra en juego. Una vez activadas, las estadísticas mejoradas del usuario vuelven a sus valores originales, no pueden usar Boost hasta que su resistencia vuelva al 50% y su HP se reducirá por cada Boost usado, ya sea inmediatamente o por explosión. Menos 5% por impulso. No se puede bajar HP hasta 0. Maldito infierno. Drake estaba comprensiblemente indignado porque lo que sea que estaba haciendo que Issei apenas progresara también lo estaba afectando a él. Más tarde, se enteraron de que Issei podía, por ahora, realizar 2 Boost y almacenar uno. Eso le permitió a Solomon, basándose en el texto de las habilidades, adivinar que el DUR de Issei era alrededor de 10 aproximadamente. Pero también tenían otros asuntos urgentes que atender en lugar de tratar de arreglar el estado emocional de Drake. Es decir, asegurarse de que lo que pasó en Kuo no se repita. El Boosted Gear, al ser un Gear dracónico, le dio a Issei un aura de dragón que lo hizo sobresalir como un pulgar dolorido, atrayendo atención no deseada. Solomon ayudó a Issei a dominar la ocultación de su aura al día siguiente hasta un punto en el que no tendrán que preocuparse de que las criaturas de bajo nivel sientan algo en particular, es decir, otros humanos. Sin embargo, cuando lo hicieron, de alguna manera les causó otro dolor de cabeza. Esta vez fue algo peor que antes y, es cierto, vino con otra notificación de una habilidad de algún tipo. Supresión de aura. Nivel 1 100, 400. Esta habilidad permite al jugador ocultar su aura y poder de otros seres, haciéndolos parecer un ser humano normal en su mayor parte. En su nivel actual, la habilidad es capaz de ocultar el poder del usuario a la mayoría de los demonios, ángeles caídos y otros seres sobrenaturales de clase baja, lo que permite al usuario pasar desapercibido. Actualmente, la habilidad puede evitar que los seres enumerados detecten al usuario por completo, e incluso ocultar completamente el poder de su Sacred Gear. Sin embargo, los seres de clase media pueden detectar su poder, pero no claramente, lo que significa que no pueden saber si tiene un Sacred Gear o no, o si es solo un mago. Los seres de clase alta pueden evitar esta habilidad en su nivel actual. Además, los Youkai pueden evitar esta habilidad por completo, sin importar el nivel. Esta habilidad no tiene costo. Esta habilidad no afecta la bonificación otorgada por error a los puntos de relación del jugador. Que, sea lo que sea esta mierda, está empezando a parecerme un error. Dijo Drake, notando que el texto parecía defectuoso y la parte de error no sirvió para reforzar lo contrario. Pero Issei necesitaba ayuda urgentemente, como Solomon le gritó a Drake justo después. Issei estaba de rodillas en el suelo, sujetándose la cabeza. Issei. Issei, ¿puedes oírme? Háblame, muchacho. Gritó Solomon, preocupado por su bienestar. Se asustó cuando notó que la sangre goteaba lentamente de la nariz de Issei, pero el niño finalmente logró responder cuando el dolor de cabeza disminuyó un poco. Estoy bien, pero ese dolor de cabeza fue el peor hasta ahora. Comentó. De hecho. Pase lo que pase, parece que adquirir esa habilidad, o lo que sea, lo causó. Salomón. ¿Qué propones entonces? Preguntó Drake, viendo al rey sumido en sus pensamientos. No podemos darnos el lujo de hacer daño a Issei, Drake. ¿Quién sabe qué más nos depara esta maldita anomalía del jugador? Por lo que sabemos, el próximo dolor de cabeza podría causarle daño cerebral a Issei. ¿Qué? Puedo morir. Dijo Issei, haciendo que Solomon se diera cuenta de que su conversación con Drake no fue exactamente privada. Perdóname, muchacho, por asustarte, pero seré sincero. Existe esa posibilidad. Por eso, creo que es mejor que reduzcamos tu entrenamiento de ahora en adelante y hagamos menos tareas en el orfanato para no esfuérzate. Sé que esto nos hará progresar aún más lento, pero no nos aflojaremos por completo. Haremos lo justo para mantener y aumentar lentamente nuestro nivel actual. Sin embargo, creo que podría enseñarte alguna teoría mágica. No. Enseñanzas prácticas o práctica. Con un poco de suerte, al menos podrías aprender un poco sobre magia, así cuando alguna vez logremos romper esta maldición o lo que sea, podrás tener un tiempo más fácil. Dijo Solomon, y Drake asintió con la cabeza. El rey era sabio por una razón y tenía razón.
No sabían si este dolor de cabeza era lo peor que podía pasar, ni estaban dispuestos a intentarlo. Por mucho que Drake no quisiera, tomar las cosas con calma parecía ser la elección inteligente aquí. Entiendo, respondió Issei. ¿Crees que siempre seré así? Parece que siempre seré débil. Lo siento, Drake, si soy un mal anfitrión. No hables así, compañero. Nada está escrito en piedra. Un día descubriremos qué está causando todo esto, y cuando lo hagamos, te encontrarás pateando traseros antes de lo que imaginas. El dragón le dijo a Anima a Issei, que pareció funcionar. Ahora toma un poco de nieve y lávate la nariz ensangrentada. Será mejor que no preocupemos al personal del orfanato. Hacía frío afuera hoy, mientras Issei estaba en el bosque. El invierno estaba aquí, por lo que Solomon había sugerido que se lo tomaran con más calma cuando comenzara a nevar, ya que un Issei enfermo es algo que ninguno de ellos quería. Y después de que Issei se lavó la nariz ensangrentada con un poco de nieve limpia, comenzó a caminar de regreso al orfanato. Solomon, decidido a entablar una conversación para distraer a Issei de los dolores de cabeza y el lento progreso, comenzó. Me pregunto qué cenaremos hoy. Últimamente había podido compartir más sentidos de Issei, incluido el sentido del gusto y el olfato, lo que es un testimonio de que había aprendido sobre su propia situación. Drake también intentó compartir los sentidos, pero descubrieron que 3 seres que usaban un conjunto de sentidos causaron algún daño a Issei, por lo que decidieron dividirlos. ¿Quizás soba? Mientras sea algo picante no tengo ninguna queja, afirmó Drake. ¿Qué hay de ti, Issei? ¿Alguna esperanza para la cena de esta noche? Espero que no sea nada con el tofu. ¡Qué asco! Dijo el chico, sonando disgustado e incluso sacando la lengua. Los seres ancianos dentro de él compartieron una pequeña risa. Bueno, Issei, no es bueno ser quisquilloso. Dijo Solomon, actuando como un abuelo para el niño. Quieres crecer grande y fuerte, ¿verdad? Será mejor que te lo comas. Sé que sé. Dijo Issei, abandonando la pelea antes de que comenzara. Miró hacia el cielo y vio las nubes pululando y bloqueando el sol. ¿Crees que nevará hoy? Bueno, cada día hace más y más frío. Personalmente, nunca vi nieve con tanta frecuencia, dada la ubicación de mi reino, pero viajé a lugares donde nevaba y puedo decir que es probable que caiga pronto. Salomón respondió. Si me preguntas, las nubes parecen un poco espesas, así que creo que hay muchas posibilidades esta noche, dijo Drake. Me pregunto cómo será la Navidad. Dijo Issei, sonando algo triste, algo que los 2 seres dentro notaron. Apoyó las rodillas en el pecho, miró hacia abajo y esbozó una sonrisa débil y triste. Esta será mi primera Navidad sin mamá y papá allí. Issei, Solomon y Drake no podían mentir, ambos sentían pena por el chico. Salomón se entristeció al verlo así, el niño se había convertido en un buen amigo del viejo rey y Drake se sintió culpable. Gracias a él, los padres de Issei ahora estaban muertos, y aunque el niño había dicho una y otra vez que no le guardaba rencor, Drake no soltó la culpa. Para él, la muerte de sus padres fue sangre que le manchó las manos. Siempre estamos aquí si nos necesitas, Issei, dijo Drake. ¿Qué tal esto? Hemos estado posponiendo esto por un tiempo, pero ¿qué tal si intentamos lograr el paisaje mental para que podamos encontrarnos todos cara a cara? Esa es una opción, sí. Con todo el caos al equilibrar la vida normal y sobrenatural de Issei, su entrenamiento y estudios, me olvidé por completo de eso. Dijo Salomón. Sinceramente, me siento como una especie de secretaria. Supongo, murmuró Issei lentamente, mirando al suelo. No te he visto Solomon desde que te conocí cuando mi casa se quemó, y nunca vi a Drake. Miró su brazo y notó la cicatriz. Sucedió durante el incendio, cuando fue a la habitación de sus padres a buscarlos, y quedó allí, un recordatorio de lo sucedido y del deber que ahora tenía de buscar y hacer justicia. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Lograr el paisaje mental no es una habilidad avanzada per se y ya tienes experiencia con ello. Deberíamos poder lograrlo en unas pocas horas una vez que regreses al orfanato. Salomón respondió. Está bien, sí, creo que puedo hacer eso. Dijo Issei, luego saltó del tronco, el bostezear descartado por ahora. Vamos. Luego comenzó a caminar de regreso al orfanato, tomando el camino familiar que salía del bosque y regresaba a Mei, caminando por la acera. Miró hacia arriba brevemente, notando cómo las nubes comenzaban a verse algo más espesas y pesadas. El viento también se estaba levantando y el aire frío le hizo temblar ligeramente, lo que le hizo acelerar el paso.
Sin embargo, cierto sonido llamó su atención. Sonó como un estornudo, pero no fue uno humano, sino uno más pequeño y lindo. Se volvió hacia la derecha y vio un gato negro en la acera, mirándolo con sus grandes ojos color dorado avellana. Hola, dijo Issei, acercándose al gato y extendiendo su mano, asegurándose de acercarse al gato lentamente y empujar su mano desde abajo, no desde arriba para no asustarlo. ¿Tienes frío? Preguntó y el gato se acercó, lo olisqueó un poco e incluso levantó la vista hacia él. Sin embargo, y por una razón que Issei no entendió, el gato pareció estremecerse por un momento y sus ojos se entrecerraron. Issei notó esto y le pareció extraño que el gato pareciera tenerle miedo. Oye, está bien. No te haré daño. Habló suavemente, pero fue entonces cuando Solomon y Drake hablaron. Cuidado, Issei, los gatos callejeros pueden ser peligrosos. Drake estuvo mayormente en silencio, sintiendo algo extraño acerca de este gato. Aunque no me ha atacado todavía. Además, parece que hace frío aquí afuera. Issei respondió mentalmente ya que hablar solo era extraño, especialmente en un área poblada. Luego notó que el gato estornudaba nuevamente y se frotó la nariz con la pata. Oh, ¿tienes frío? Aquí. Lentamente acercó sus manos al gato y le permitió tocarlo, levantándolo y colocándolo dentro de su abrigo. Bueno, esto debería calentarte. El gato maulló y lo miró, pero empezó a ronronear lentamente mientras el calor lo consolaba. Sabes muy bien que a los niños no se les permite estar con animales en el orfanato, especialmente con los callejeros. Salomón lo regañó ligeramente. ¿Qué vas a hacer con él? Incluso si lo dejas ahora, es posible que te siga. Bueno, técnicamente, no se permiten animales dentro del edificio, pero sí está el patio. La ceja de Salomón se alzó al escucharlo. Es decir, la choza de atrás. Podría dejarla allí, le protegería del frío. Eso funciona y no va en contra de las reglas del lugar, dijo Drake. Salomón suspiró. ¿Cuándo se ha vuelto el alumno más sabio que su maestro? Parecía que estaba decidido, Issei se llevó al gato con él al orfanato y decidió entrar por el patio donde dejó al gato en la choza de atrás. Este será su pequeño secreto. Luego entró y logró encontrarle algo de comida, regresando a él. Lo siento, son solo algunos restos, pero es todo lo que pude encontrar. Dijo, entregándole la comida al gato, que comió abundantemente. ¿Alguien tiene hambre? Comentó Solomon. Ahí. Luego, Issei acarició un poco al gato y este comenzó a ronronear nuevamente, incluso frotando su propia cabeza contra su palma. Parece acostumbrado a los humanos. Quizás se escapó de casa. Posiblemente, o fue abandonado. Al ver que no tiene collar, creo que ese también fue el caso. Dijo Salomón. Issei miró al gato mientras terminaba de comer, luego siguió acariciándolo un rato, el felino ronroneaba alegremente. Todavía hacía un poco de frío en la choza, pero no tanto como afuera. Desafortunadamente, Issei tuvo que irse y dejó al gato allí. Podría salir, había muchos agujeros dentro de la vieja choza por los que el gato podía colarse, e Issei lo sabía. Pero cuando se fue, el gatito se quedó atrás, mirando por la ventana y buscando un lugar para dormir en una bolsa. Sin embargo, siguió mirando hacia la puerta, como si estuviera interesado en Issei por alguna razón. Mucho es así. Pero no debería pensar que este pequeño gatito estaba a salvo. Drake sabía que algo estaba pasando y el gato ni siquiera lo sabía. Pero de regreso al orfanato y a su habitación, Issei pasó un poco de tiempo concentrándose para lograr el paisaje mental nuevamente, y después de algunos dolores de cabeza, finalmente logró hacerlo. Simplemente se durmió y se concentró, y de hecho se despertó en el mismo lugar donde conoció a Salomón, pero había cambiado. Había mucho fuego alrededor y parecía que estaba flotando, y entonces lo vio. Drake estaba allí, orgulloso de él. Le dio la bienvenida a Issei dentro del paisaje mental, un gesto que Solomon imitó, luego hablaron, e Issei incluso se subió a la cabeza de Drake una vez, para diversión de Solomon. Al día siguiente, Issei se aseguró de llevarle al gato un poco de comida que había tomado del desayuno y un poco de leche antes de irse a entrenar al bosque. Pero sin darse cuenta, el gato lo siguió, trepando a los tejados de las casas y escondiéndose entre los arbustos de la zona. Anoche no nevó, pero las nubes seguían ahí. El gato lo siguió hasta el bosque, donde se subió a un árbol y se preguntó qué hacía allí el niño. Muy bien, Drake, estoy listo, dijo Issei, extendiendo su mano. Una vez que lo hizo, se manifestó el bostezear, lo que sorprendió al gato.
El chico era demasiado joven para haber desbloqueado su Sacred Gear a una edad tan temprana. Aumentar. El anuncio gritó desde el Gear cuando Issei se impulsó una vez, luego comenzó el tiempo de reutilización de 10 segundos. Ahora, Issei, intentaré enseñarte un pequeño movimiento que diseñó un portador anterior. Se llama disparo de dragón. Ya que puedes usar impulso ahora, deberías poder invocarlo. Es un ataque hecho de puro poder dracónico generado cada vez que usas el Boosted Gear. Necesitas concentrarte y visualizar la energía en la punta de tu dedo mientras lo sostienes de la forma que quieras. Explicó Drake, con Solomon observando intensamente. Si Issei tiene algún tipo de dolor de cabeza importante, cancelarán el entrenamiento de inmediato. Issei asintió con la cabeza y levantó su brazo blindado, apuntando hacia un roble viejo y seco. Luego, escuchando a Drake, comenzó a concentrarse un poco, reuniendo poder. La pequeña esfera se formó en la punta de su dedo índice mientras sostenía sus dedos como si fuera una especie de pistola. Luego, desafortunadamente, escuchó el chasquido de una rama, lo que afectó su concentración y provocó que la esfera desapareciera. «Oh, no», exclamó, preocupado por haber decepcionado a Drake. «Está bien, Issei, tómate unos momentos para relajarte y vuelve a intentarlo», dijo Drake, tranquilizándolo. El gato, sin embargo, estaba intrigado. Para un niño tan joven haber despertado el Boosted Gear y haber comenzado a aprender a causar daño, eso significaba suerte o talento, pero a ella no le importaba. Para el gato, solo significaba una cosa: protección. Nadie se atrevería a intentar llegar a ella si el emperador dragón rojo la estuviera protegiendo. Claro, nadie iba a tomar en serio a un niño, pero cuando creciera, ni siquiera ese tonto de Sir Zetch se atreverá a meterse con ella. Después de todo, el poder del dragón de la dominación era temido en todo el inframundo y el cielo, y todos solo buscaban aliarse con los emperadores dragón rojo o blanco, incluso si eso significaba convertirse efectivamente en enemigo del otro. Fue cobardía, utilizar a los fuertes y esconderse detrás de ellos, pero ¿se la puede culpar? Su pecado ya la había convertido en una criminal buscada, lo que significa que necesitaba un lugar donde esconderse o alguien que la protegiera, y este chico encajaba perfectamente. Pero mientras lo veía entrenar notó lo duro que estaba trabajando, pero no tan eficiente, sin mencionar que parecía detenerse de vez en cuando debido a algunas migrañas o algo relacionado con su cabeza. Pobre alma, debe ser doloroso. Necesita un dragón fuerte detrás del cual esconderse. Entonces empezó a pensar en una manera de hacer que las cosas funcionaran a su favor. Pero ella recordó el lugar donde él la trajo. Un orfanato, lo que significa que el niño estaba en adopción. Ahora bien, ella realmente no tenía edad para adoptar y tenía un poco de miedo, pero todo se puede arreglar con una buena ilusión. El emperador dragón rojo se convertirá en suyo, en su protección y, con el tiempo, en su amante. La nieve tampoco pudo elegir mejor momento para caer. Issei regresó al orfanato después de entrenar nuevamente durante el día y lo hizo lentamente. En parte porque estaba cansado y en parte por la linda nieve que caía del cielo, y en parte porque se estaba recuperando de otro dolor de cabeza que formaba parte de la categoría más grande. Ahora era de noche y el viento se estaba intensificando, lo que significaba que debería apresurarse al orfanato, pero no pudo evitar admirar la nieve que caía. Era tan bonito a sus ojos, tan puro, tan inocente. Solomon también lo observó con asombro, ya que apenas había visto nieve antes en su vida, pero Drake simplemente temía el frío. A decir verdad, todavía estaba triste por pasar la próxima Navidad sin nadie, pero Drake y Solomon lo ayudaron a sobrellevarlo. Podía ocultar su presencia como emperador dragón rojo, por lo que el orfanato estaba a salvo. Finalmente llegó al orfanato, abrió la puerta y entró, colocando sus zapatos junto a los demás y esperando hasta que se secaran. Pero mientras entraba al orfanato, una de las monjas se le acercó. «Oh, Issei, gracias al señor que llegaste», dijo la monja, sonando bastante alegre por alguna razón. «Hay alguien aquí que le gustaría hablar con usted». «¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué?», preguntó, pero entonces Solomon y Drake se animaron. «¿Una adopción?», preguntó Salomón. «Parece sospechoso. Es bastante tarde y están preguntando por Issei específicamente», dijo Drake, expresando su preocupación. «Ten cuidado, Issei». Issei escuchó a sus mentores y antes de que la monja pudiera preguntar, continuó. «¿Preguntaron por mi nombre?», preguntó y la monja se detuvo por un segundo. «No, en realidad no, pero te di una descripción, una bastante detallada».
Quiero decir, tenemos otros niños con cabello y ojos castaños, pero tú eres el único que tiene una cicatriz en el brazo. La monja respondió y Solomon, Drake e incluso Issei se sintieron escépticos al respecto. Pero no nos entretengamos. Vamos. Ella quiere conocerte. Sin perder tiempo, la monja llevó a Issei a otra habitación donde notó a una mujer extraña hablando con el administrador del orfanato. Y la opinión de Issei fue compartida por Salomón, hecho que lo sorprendió. ¡Qué belleza! Solomon exclamó antes de que Drake suspirara. Maldita sea, Solomon. Sé que te gustan las mujeres, pero trata de concentrarte. Esa no es una mujer normal, ¿no lo entiendes? Dijo Drake, sonando alarmado, algo que tanto Solomon como Issei mencionaron, pero Solomon no entendió del todo. Cierto, tus sentidos son más limitados. En ese caso, déjame decirlo claramente. Ella es un ser sobrenatural, una Nekosou. Puedo sentir su aura y su olor, hay dudas al respecto. ¿Son peligrosos? Issei preguntó en su mente. Mucho, pero no sé cuáles podrían ser las razones de esto contigo. Existe la posibilidad de que hayamos sido descuidados y ella sepa que eres el emperador dragón rojo, una situación en la que tienes que estar preparado para luchar o huir. Dijo Drake. Estoy de acuerdo con Drake, añadió Solomon. Si este ser es tan peligroso como dices, entonces debemos estar preparados. Incluso si parece bastante joven. No os dejéis engañar por las apariencias. Mientras los dos hablaban, Issei hizo contacto visual con la mujer y notó su apariencia. Hasta donde él podía ver, Solomon tenía razón, ella era hermosa, muchísimo. Sus ojos color avellana, aunque familiares, no recordaba dónde. Pero no pudo evitar fijarse en su atuendo y su cuerpo, que sinceramente eran llamativos. La mujer frente a él vestía un par de jeans azul claro que se ajustaban muy bien a lo largo de sus caderas y una blusa muy ajustada en su torso, de color verde con un modelo floral que parecía luchar un poco con su busto bien formado, su camisa revelaba un poco de escote también. Una cantidad modesta. Su cabello era largo, negro y liso por lo que parecía, con su flequillo hacia un lado. Hola, pequeña. Dijo ella, agachándose a su nivel. ¿Eres Issei? Su voz sonaba dulce al oído, pero dentro de Issei, Drake repetía el mismo mensaje. Que no te engañen. Hasta que supieron lo que ella quería, tanto Drake como Solomon le aconsejaron a Issei que tuviera cuidado. Sí, señora, respondió Issei cortésmente, sin ver la utilidad de hacer una escena aquí. No es como si pudiera simplemente sacar su bostezear y comenzar a disparar. Oh, por favor, no hay necesidad de tales formalidades. Dijo ella, riéndose un poco. Además, me hace parecer vieja. Si insistes en ser educada, al menos llámame señorita. Issei asintió con la cabeza. Está bien, señorita. Luego se dirigió al administrador y a la monja. ¿Lo que está sucediendo? Bueno, Issei, esta joven aquí realmente te va a adoptar. Ella había pedido por ti específicamente, chico afortunado. Dijo el administrador. Llevas menos de un año aquí y ya te vas a un nuevo hogar. ¿Adoptar? Issei repitió, mirando a la mujer que simplemente le dedicó una sonrisa. ¿Eso significa que necesito cambiar mi apellido? Oh, no te haré cambiarlo si no quieres. Dijo la mujer, despejando su preocupación. Puedes conservar tu antiguo apellido si lo deseas. Oh, por cierto, casi lo olvido. Mi nombre es Kuroka Touhou. Está siendo tremendamente amable, comentó Solomon. Sí, hasta que empiece a lavarle el cerebro a Issei, dijo Drake, secamente y con escepticismo. Él no confiaba en los yokai anteriores a ellos, ni un poco. Pero todavía había algo más en ella, otro olor. Le parecía familiar, pero no podía poner su garra sobre ello. ¿Y bien, Issei? La monja lo miró. ¿Qué tal si los dejamos solos para que se conozcan un poco? Después de eso, podemos discutir y, con suerte, seguir adelante con la adopción. Issei asintió levemente, luego la monja se dirigió hacia el administrador, sacando al hombre de la habitación y dejándolos solos para hablar. Sin embargo, una vez que salieron de la habitación, Kuroka dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a los espíritus se han ido, Nia. Dijo, luego para sorpresa de Issei, un par de orejas de gatito brotaron de su cabeza y dos colas brotaron de su espalda. Ella se rió de él, una vez más agachándose y sonriéndole. No te preocupes, no muerdo. Los ojos de Issei permanecieron muy abiertos incluso cuando Drake y Solomon entrecerraron los ojos dentro del paisaje mental. ¿Ves? Lo sabía. Espera un segundo.
Mira sus orejas y cola, negras, como el gato de ayer. Tuve un presentimiento sobre ese gatito, así que supongo que coincide. Tú estabas, comenzó Issei, tratando de encontrar sus palabras, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia sus oídos. Parecían muy suaves y ella estaba en cuclillas a su nivel para que él pudiera alcanzarlos. El gato que recogiste ayer. Ese era yo, sí, Mia. Admitió Kuroka, sonando bastante alegre. Gracias por sacarme del frío, fuiste muy amable y por darme comida, Mia. Esos sonidos Mia que estaba haciendo también eran un poco lindos. Issei, escúchame, dijo Solomon, empezando a encajar en su papel. Hazle esas preguntas. Issei, con la ayuda de Solomon, comenzó a hacerle algunas preguntas a Kuroka. ¿Por qué yo? Preguntó, luego se señaló a sí mismo. ¿Por qué me adoptas? ¿Es porque soy el emperador dragón rojo? ¿Entonces eres consciente de tu poder, Mia? Kuroka preguntó de nuevo, luego comenzó a responder seriamente. Bueno, en parte, pero por un lado también quiero agradecerte por acogerme. Y adoptarte parece la idea perfecta. Pero también quiero hacerlo porque me ayudaría, Mia. ¿Ayudarte con qué? Preguntó Issei. Bueno, no soy solo un Nekosou, sino también un diablo callejero. Ella confesó, y escuchar eso hizo que Drake explotara bastante dentro de la cabeza de Issei. Issei, cuidado. Dijo, haciendo que Issei se estremeciera. Los diablos extraviados son diablos reencarnados, de los que les hablé antes, pero han huido o matado a sus amos. Sin un maestro que los ayude a controlar su poder demoníaco, se fugan de control y mutan en monstruos asesinos. Espera, Drake, ella no parece estar sedienta de sangre. Dijo Salomón, tratando de ser la voz de la razón. Issei, sigue haciendo preguntas. ¿Un demonio callejero? Preguntó Issei, tartamudeando. ¿Huiste de tu maestro? Kuroka parecía algo sorprendida de que este chico estuviera consciente del sistema diabólico, pero decidió ser sincera. No completamente y. Ella lo mató, ella es una asesina. Issei, ya he escuchado suficiente, saca el Boosted Gear y vamos a destruirla. Por Dios, Drake, podrías calmarte. Entiendo que estés preocupado por Issei, pero la violencia no es la solución. Piensa. Dijo Solomon, asegurándose de que el lugar no se hundiera en el caos. Ella está aquí para adoptar a Issei, no para lastimarlo. Cualesquiera que sean sus razones, habría actuado hasta ahora ya que estamos solos, pero nos reveló su identidad. Sé que no está mintiendo, años de que me mintieran cuando el rey me enseñó eso. Sin embargo, también puedo decir que ella está ocultando algo, lo que significa que probablemente no estés equivocado, pero si lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mataste a tu maestro entonces? Preguntó Issei, tomando por sorpresa tanto al rey como al dragón. Probablemente no estaban prestando atención, ya que Issei podía escucharlos y él mismo comenzó a hacer preguntas. Kuroka parecía sentirse incómoda, pero sabía que si quería la ayuda del niño entonces necesitaba decir la verdad. Sin secretos. Mi maestro era un bastardo podrido. Ella empezó. Mi hermana, Shirone y yo, nos unimos a la nobleza de un diablo para tener un techo sobre nuestras cabezas. Sin embargo, tuve que matarlo cuando descubrí que tenía planes de experimentar con mi hermana en sus intentos de crear un superdiablo. Eso es ridículo. Dijo Drake, sin creer las palabras de Kuroka. Incluso si ella y su hermana fueran Nekosous, yokai raros, eso no significa que uno pueda crear un super maldito diablo a partir de uno así. Jesucristo, Drake, ella no miente. Dijo Solomon, tratando de mantener el temperamento del dragón bajo control. Cada palabra que sale de su boca es honesta ante Dios, la verdad. Ya veo, una vez más, Issei siguió adelante sin su guía. Lo hiciste por ella. ¿Dónde está Shirone ahora? Cuando maté a mi maestra y escapé, me vi obligada a dejarla atrás, dijo Kuroka, con las orejas gachas. Pero sé que ella fue entregada a alguien mejor que eso para ser parte de su nobleza, así que al menos puedo dormir tranquilo sabiendo que ella está a salvo, Mia. Y. ¿Por qué necesitas que te proteja? Solo soy un niño. Issei argumentó débilmente, pero Kuroka simplemente sonrió, agarró su mano, en la que se manifiesta su gear, y la levantó. Un niño que empuña un Longinus, que es el emperador dragón rojo. Dijo ella, mirándolo. No mentiré, Mia. Soy una mujer buscada por los demonios y la mayor parte del inframundo debido a lo que hice, como cualquier otro demonio callejero que deambula por ahí, pero a diferencia de ellos, te tengo a ti, Mia. ¿Qué?
Issei tartamudeó, pero era más por el hecho de que ella estaba sosteniendo su mano que por otra cosa. ¿Por qué importa? Porque si el emperador dragón rojo es quien me protege, entonces nadie se atreverá a acercarse, Nia. Dijo con una sonrisa descarada. Tendrán demasiado miedo de tu ira como para intentar cualquier cosa. Otra vez, soy solo un niño. ¿Por qué me tendrían miedo? Issei argumentó, haciendo que Kuroka pusiera mala cara. Sí, pero no seguirás siendo un niño, ¿verdad? Ella respondió. Tiene razón, dijo Solomon. ¿De verdad estás del lado de ella? No estoy del lado de nadie, pero ella tiene razón. Issei seguramente crecerá y cuando lo haga tendrá poder más que suficiente para ahuyentar a cualquiera que intente hacerle daño a ella o a él. Dijo Salomón, pero luego continuó con el tema actual. Pero eso no significa que el presente deba olvidarse. Quiero decir, no, pero... Entonces eso es suficiente para mí, Nia. No te preocupes, no haré que pelees ni nada, pero si puedo, ella miró su mano. ¿Podrías impulsarme? ¿Impulsarte? Dijo Issei, sonando un poco confundido. Oh, ¿no lo sabes? La mayoría de la gente del inframundo conoce algunas de las habilidades del Longinus, y te lo digo, también puedes transferir tu poder aumentado a otros. Dijo Kuroka, luego lo miró a los ojos. Por favor. Al final, no somos nosotros quienes la necesitamos, sino que es ella quien nos necesita, dijo Salomón, suspirando. Quiere nuestra ayuda porque le daría una sensación de seguridad y protección. Sin embargo, no puedo argumentar que su ayuda sería innecesaria. Salomón, parece que estás diciendo que deberíamos aceptar esta oferta, dijo Drake, mirando al rey. Porque eso es exactamente lo que estoy diciendo. Drake estaba a punto de discutir, pero Solomon golpeó con su bastón el suelo del paisaje mental, haciendo un sonido que hizo eco. No sabía si eso funcionaría, pero me alegro de que así fuera. Ahora, Drake, la razón por la que digo lo que digo es porque, como dijiste, ella es una Nekosou, ¿correcto? Una yokai poco común. Si lo hiciera, ayudar a entrenar a Issei, entonces el progreso sería mayor. ¿Me estás diciendo que puedo esperar un balance breaker para la víspera de Año Nuevo o algo así? Preguntó Drake, escéptico y no muy de acuerdo con la sugerencia de Solomon. Dije que traería beneficios, no que haría milagros. Dijo Solomon, aclarándose. Sin embargo, no se puede negar que tenemos la misma cantidad de razones para rechazar su oferta. Nos pondría en riesgo, sin mencionar que apenas sabemos nada sobre ella en primer lugar. Ella nos dijo por qué una callejera, que tiene una hermana, que es una criminal buscada, y todo era verdad. Pero esa también es una razón por la que podemos aceptar su solicitud, el hecho de que ella parece no tener otras opciones. Ella ha sido honesta todo el tiempo, o al menos nos dijo algunas verdades parciales, pero basándonos en todo eso sugiero que Issei acepte la oferta. Sigo pensando que el riesgo es demasiado grande. Además, hemos estado progresando sin su peludo trasero, podemos seguir igual. Argumentó Drake. Issei, la última decisión es tuya. Elige, ve con ella o quédate aquí. No puedo obligarte de ninguna manera. Issei pensó un momento en la elección, tratando de tomar la decisión definitiva. Miró a Kuroka, viéndola mirarlo cálidamente y algo suplicante. Estaba asustada, ¿no? Y en cierto modo, como él. Ninguno de los dos los acompañó durante Navidad. Una vez más, sus padres no eran cristianos, pero sí lo celebraron cuando la familia de Irina les presentó la festividad, que les resultó muy divertida. Estar junto a su familia y amigos fue muy divertido, y la idea de que este año, esta Navidad, estará solo, sin familiares ni amigos, lo asustó. Claro, tenía amigos aquí en el orfanato, pero no era lo mismo. Kuroka dejó a Shirone, su hermana, para protegerla y, a los ojos de Issei, eso fue algo muy valiente. Debió haber sido muy valiente para hacer algo así, viendo cuánto podría amar a su hermana. Ella nunca mencionó a sus padres, pero Issei no iba a entrometerse. Considerando lo que tuvieron que hacer, sus padres podrían ser como los suyos, ya no están presentes. Estaba sola, como él, sin familia con quien pasar la estación fría. Había tomado una decisión y lo demostró manteniendo a Kuroka, haciéndola gritar un poco ante el contacto repentino mientras le ofrecía un abrazo, sin importarle la sensación de su pecho presionando contra él. Ok, tal vez un poco, fue muy lindo. Kuroka, ¿tienes alguien con quien pasar las vacaciones? Preguntó inocentemente, a lo que Kuroka pareció algo desconcertado. Pero ella simplemente sonrió y le devolvió el abrazo lentamente.
¿No, te gustaría pasarlos conmigo? Preguntó lentamente, a lo que Issei asintió. Gracias. Dijo ella, sonriéndole y levantándose. Ahora, ¿qué tal si quitamos la adopción del camino y podemos irnos, Nia? Dijo, sus rasgos felinos retrocedieron. Lo que siguió después fue que el administrador del orfanato regresó y le entregó a Kuroka los papeles de adopción. Técnicamente no tenía edad suficiente para adoptar, pero usando un poco de magia de ilusión parecía tener poco más de 25 años, una edad más que suficiente para adoptar. Agregué algunos documentos más o menos falsos, y Issei dijo que le gustaría ser su hijo adoptivo y casi estaban listos. Pero ahora vino la parte divertida. Ahora, señorita Touhou, si me permite preguntar, ¿por qué ha preguntado por Issei especialmente? Preguntó el administrador. No lo tomes a mal, pero generalmente no recibimos solicitudes tan específicas para un niño específico, y mucho menos usamos detalles como la cicatriz en su brazo. ¿Lo conoces por casualidad? Kuroka puso una pequeña sonrisa falsa e incómoda. Ups, nos atrapaste. Dijo, y el administrador arqueó una ceja. Kuroka y yo somos amigos. Dijo Issei, tratando de inventar una historia con la ayuda de Solomon. La conocí cuando me uní al orfanato por primera vez, y nos hemos estado conociendo y hablando. Es súper amable y amable. Hace poco le dije que era huérfano y ella dijo que quería adoptarme, pero yo tenía miedo. No la dejarías porque la conocía. El administrador se rió. Eso es ridículo, Issei. Simplemente dice que tiene suerte. Ahora, señorita Touhou, debo preguntar a la luz de esta nueva información, ¿conocer a Issei influye en su decisión de adoptar? En realidad, él es la razón por la que estoy adoptando. Respondió ella, siguiendo el pequeño plan de Issei. Verás, quería tener un hijo desde hace mucho tiempo, pero tengo algunos problemas. No es necesario continuar, señorita, lo entiendo. Dijo el administrador, interrumpiendo a Kuroka. La mayoría de las personas que adoptan generalmente lo hacen porque no pueden tener hijos propios, así que no hay problema. ¿Intentaste adoptar antes? No, hace poco me enteré de mi incapacidad. Ella respondió con una mentira, por supuesto. Kuroka era perfectamente capaz y fértil, pero necesitaban un motivo para la adopción. Después de eso Issei me dijo que era huérfano, y bueno, aquí estamos. El administrador asintió con la cabeza y selló el último trozo de papel. Muy bien. A pesar de su juego inicial, que no es problema, por cierto, admito que usted es legítima para adopción, señorita Touhou. Simplemente firme esos papeles y ustedes dos podrán irse. En ese momento, llegó una monja con el bolso de Issei y su chaqueta. Todo está listo. Gracias, dijo Kuroka, tomando el bolígrafo y firmando. Dejó el bolígrafo y se levantó de la silla, mientras el administrador guardaba los papeles. Issei corrió y recogió sus cosas, asegurándose de mantener ligero su último equipaje. Kuroka también fue y se puso un abrigo de piel, y ella e Issei fueron hacia la puerta. Gracias una vez más. Dijo, ofreciendo una cortés reverencia junto con Issei antes de irse. La monja y el administrador les saludaron con las manos. Más tarde, Kuroka e Issei se encontraron caminando durante la tarde de invierno mientras nevaba y un poco de viento soplaba detrás de ellos. ¿A dónde vamos, Kuroka? Preguntó Issei, a lo que respondió su nueva madrastra. Hay un santuario abandonado cerca donde pensé que podríamos vivir. Ella respondió, dando una respuesta. Perdón por las posibles condiciones difíciles que se avecinan, tuve que mentir un poco en los periódicos. De hecho, estoy arruinado y no tengo dónde quedarme, y honestamente no sé qué hacer ahora. No había pensado hasta ahora. Adelante. Me estás tomando el pelo y... Bueno, es bueno que siempre esté preparado, dijo Solomon, después de haber ideado un plan en caso de que ese fuera el caso. Y como él asumió que ella podía usar magia, esto fue absolutamente perfecto. Issei, escúchame, una vez que llegues al santuario del que ella está hablando, haz lo que te digo. Issei asintió y simplemente siguió a Kuroka hasta el santuario, asegurándose de no perderse. Finalmente llegaron al santuario, Issei y sus otros dos amigos admitieron que el lugar ha visto días mejores. Era un complejo bastante grande en general, pero se encontraba en un estado totalmente deprimente. El edificio principal, que era el santuario, estaba cubierto de enredaderas y plantas cubiertas de maleza, y los ídolos que estaban hechos de madera en su interior se han desmoronado en su mayoría. Ni siquiera sabía qué dios era este santuario, pero asumió que a quien fuera ya no le importaba el santuario.
El patio era bastante grande, lo que Drake dijo que era perfecto para entrenar en el futuro si podían limpiarlo un poco, cuidando algunas rocas y plantas que crecían demasiado y tal vez los árboles pequeños que habían crecido. También había algunos otros edificios. Uno parecía una especie de baño a juzgar por la gran valla de madera y las rocas que rodeaban un pequeño estanque helado. ¿Una fuente termal? ¿Pero esos no se congelaron? Sin embargo, Salomón tenía una respuesta a esa pregunta, afirmando que probablemente era artificial y no usaba agua termal real. Incluso si el santuario estaba en la cima de una pequeña montaña, rodeado de bosque, eso no significaba que hubiera una fuente termal natural allí, y la falta de mantenimiento provocó que el agua se enfriara y congelara, entre otras cosas. Los otros edificios eran bastante diferentes entre sí, ya que uno parecía una choza para depositar diversas herramientas y equipos, pero también estaba en mal estado. Luego estaba el edificio administrativo, que era el más grande del lugar. Ahí fue donde fueron Issei y Kuroka, abriéndola y entrando. Todavía hacía bastante frío, pero Kuroka lo llevó a una de las habitaciones. El edificio era bastante pequeño pero parecía tener algunas habitaciones disponibles y tuvieron la suerte de encontrar algunos futones por ahí. Estaban un poco sucios pero en general en buenas condiciones. Usaron 2 mantas cada uno durante la noche para mantenerse calientes, sin siquiera quedarse en pijama. Dormían en la misma habitación en futones diferentes, pero Issei tuvo que admitir que era difícil incluso con su ropa y mantas de invierno. También tuvo otro dolor de cabeza mientras intentaban dormir, pero Kuroka, al darse cuenta de esto, actuó rápidamente. Usó su magia para calmar el dolor. Independientemente de lo que Solomon planeara, Drake esperaba sinceramente que fuera bueno, o de lo contrario podría incinerar al viejo bastardo. Al día siguiente, después de despertar, Issei vio que Kuroka desapareció de su futón y salió del suyo, dejándolo desordenado en el suelo como el de Kuroka, sin molestarse mucho con él y buscándola. Finalmente la encontró, sentada en el santuario principal. «Oye, Kuroka», dijo Issei, atrayendo su atención. «¿Qué estás haciendo?» «Oh, Issei, solo estaba buscando algunas cosas que podríamos vender», dijo, admitiendo que iba a robar en el santuario. Este lugar está en malas condiciones, lo que significa que cualquier cosa de valor que encontremos podría valer algo. Necesitamos comer, después de todo, Nia. Mala elección. Estoy bastante seguro de que enojarás a una deidad en alguna parte. Dijo Salomón. Ahora, Issei, nos olvidamos de hacer esto anoche, pero ahora escúchame. Coloca una mano sobre la cabeza de Kuroka. Issei escuchó. Oye, Kuroka, ¿quiere hablar contigo? ¿Quién? ¿El dragón rojo? Preguntó, sintiéndose bastante temerosa ante la perspectiva de conocer al emperador dragón rojo, el propio Drake. Pero Issei negó con la cabeza, luego estiró la mano y los ojos de Kuroka se abrieron como platos. Issei no podía hacer magia, pero esta era una técnica destinada a permitir que alguien se comunicara en el paisaje mental. Era una técnica bastante decente para aquellos que dominaban el paisaje mental, lo que sorprendió aún más a Kuroka cuando se despertó en un espacio en blanco con una parte en llamas y vio a un anciano allí con un bastón dorado en la mano. ¿Dónde estoy? Preguntó, dando un paso adelante y escuchándose a sí misma hacer eco. Este es mi paisaje mental, dijo Issei, haciendo que Kuroka saltara un poco. Lo siento. Aquí es donde hablo con Drake y Solomon. ¿Salomón? Repitió Kuroka, mirando para ver al anciano. Espera, ¿como en Rey Salomón? ¿Uno de los magos humanos más ricos y poderosos que jamás haya existido? ¿El que esclavizó a todos los demonios originales de las 72 casas? ¿El sabio Rey Salomón? Ese soy yo, sí, dijo Solomon, atrayendo su atención. Es un placer conocerte, Kuroka. Pido disculpas si Drake no está aquí, pero no está precisamente de humor para hablar con personas como tú, por así decirlo. Está bien, dijo, tratando de procesar lo que estaba pasando. El chico que ella pensaba que era solo el emperador dragón rojo también tenía a Salomón dentro de sí mismo. Maldición. Se llevó el premio gordo. Entonces, ¿tú también habitas en su cuerpo? Sí. No sé cómo he llegado a hacerlo, pero en los últimos meses he aceptado un papel de guía para el joven Issei. Salomón respondió. Por cierto, fue mi llamado para que confiara en ti y aceptara tu oferta. Aunque no sé si habría dicho que no, admitió Issei, sonriendo extrañamente. Solomon y Drake han estado discutiendo mucho allí, así que me confundí. Salomón suspiró.
De todos modos, Kuroka, te agradezco por adoptar a Issei y cuidar de él. El rey se inclinó ante ella, como supo que era la costumbre japonesa, y luego se enderezó de nuevo. Sin embargo, no puedo evitar expresar mi disgusto por tu falta de previsión con respecto a la situación. Issei es un niño en crecimiento, necesita un buen ambiente para crecer y desarrollarse, tanto como persona como emperador dragón rojo. Algo está roto. El santuario no puede ofrecer. Kuroka miró hacia abajo un poco avergonzada, acababa de ser regañada por los más sabios del sitio. Supongo que me apresuré, Nia. Ella admitió. Por suerte para ti, nunca estoy sin un plan, dijo Solomon, atrayendo su atención. Preví la posibilidad de que no tuvieras un lugar real para criar a Issei adecuadamente y ayudarlo a desarrollarse. Quiero decir, ¿cuántos años tienes realmente? Normalmente uno no le pregunta a una dama su edad, pero en esta situación fue diferente. Tengo 19 años. Ella respondió simple y llanamente. Al menos tienes una buena comprensión de tu habilidad, que espero sea lo suficientemente buena para lo que estoy a punto de ofrecerte. Dime, ¿qué tan bueno eres con la magia de teletransportación? Kuroka se animó. Soy bastante bueno si se me permite presumir, incluso el mejor, Nia. Ella dijo, ¿puedes teletransportar algo desde muy lejos a tu ubicación? Preguntó Solomon, viendo cómo su expresión cambiaba. Quiero decir, si supiera dónde está exactamente el objetivo, entonces supongo. Dijo, sonando insegura. Podría necesitar un impulso, dependiendo de la distancia. Eso no hay problema, dijo Solomon, y luego fue directo al grano. Yo también solía ser uno de los reyes más ricos del mundo y antes de perder la mayor parte, había escondido la mayor parte de mi tesoro. Al escuchar el tesoro, la cola de Kuroka se enderezó y dejó escapar un fuerte Nia, imaginando lo que el rey iba a decir. Parece que te diste cuenta. ¿Me darás la ubicación de algunos de esos tesoros para asegurarnos una vida mejor, Nia? Preguntó, luciendo emocionada ante la promesa de tanto dinero. Gracias, Salomón. Dijo Issei, agradeciendo al rey, quien sonrió y rió. No hay necesidad de agradecerme. Ya no lo uso, así que también puedes darle algún uso en tus manos. Ahora, Kuroka, escúchame atentamente. No te daré la ubicación de todos mis tesoros escondidos, solo un número determinado para cuando los necesites. También manejaré personalmente las finanzas a través de Issei, ¿entendido? Si eso significa que ya no dormiremos con nuestras chaquetas puestas, sí, Nia. Respondió Kuroka emocionada. Dime qué tengo que hacer. Bien. Primero, sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta con respecto a Issei. Es decir, lo que creo que está conectado con sus dolores de cabeza. Después de salir del paisaje mental, Solomon le dijo a Issei qué decirle a Kuroka y ella no perdió el tiempo conjurando el círculo mágico hexagonal en el suelo frente al santuario, enfocando su magia. Kuroka se sorprendió al escuchar cómo Issei parecía ver las cosas como si fueran un videojuego y cómo eso también parecía afectar su desarrollo, pero no insistió más ya que Solomon le aseguró que podría arreglarse solo con la edad. Solomon le había dicho las coordenadas del primer alijo, asegurándose de incluir también la profundidad. Como ella dijo, Kuroka necesitaba la ayuda de Issei, que él estaba feliz de proporcionársela. Al invocar el Boosted Gear, Issei se concentró y logró, con un poco de estímulo y tiempo, desbloquear la tercera forma de su Gear, permitiéndole transferir poder a Kuroka, haciendo que su poder mágico fuera suficiente hasta que ella pudo convocar con éxito lo que parecía un viejo cofre. Issei se acercó y vio una especie de cerradura con combinación, pero Solomon le dijo la combinación y la abrió. Una vez que estuvo abierta, Issei la abrió, maravillándose ante la vista que tenía ante él. Kuroka también fue hacia él después de recuperarse un poco y casi se ahoga mientras jadeaba ante la vista, viendo oro y joyas en cada centímetro del cofre, e incluso cerámica que tenía siglos de antigüedad y que contenía más riquezas. Rubíes, esmeraldas, diamantes, zafiros, perlas, oro. Todo estaba allí. Kuroka no perdió el tiempo y tomó un par de aretes dorados con algunas gemas de ébano incrustadas. ¿Cómo me veo, Nia? Preguntó, preguntándose cómo le quedarían los aretes. ¿Te ves bien, Kuroka? Dijo Issei, recorriendo el cofre también, tomando una gran cantidad de riquezas y luego dejándolas fluir de regreso al cofre. ¡Wow, somos ricos! No exactamente. Solomon, interrumpiendo. Escucha, Issei, y asegúrate de decírselo a Kuroka también. No puedes quedarte con esas riquezas.
Debes convertirlas en dinero real y usarlo para arreglar el templo y convertirlo en una especie de casa, un lugar digno donde ustedes dos puedan vivir en paz. Pueden hacer lo que quieran con el dinero sobrante, siempre y cuando no se destine a gastos inútiles. Issei asintió y le contó a Kuroka lo que Solomon le dijo, haciéndola hacer un puchero un poco. Ella preguntó si al menos podía quedarse con el arete, a lo que Solomon no respondió. Dicho esto, Kuroka logró ponerse en contacto con alguien que conocía en el inframundo quien, después de escuchar que este era uno de los tesoros de Salomón, pagó un cheque gordo por todo, el cual Kuroka cobró inmediatamente, abriendo una cuenta bancaria y todo. Sin embargo, como predijo Salomón, la mayor parte del dinero se gastó en su nuevo hogar. Es decir, su renovación. Primero, compraron completamente el terreno, que en realidad estaba en subasta pero nadie lo quería. Entonces comenzó la verdadera diversión. Antes de poder ponerse en contacto con una empresa constructora, decidieron hacer la planificación ellos mismos, añadiendo algunas piezas más tarde. Solomon brilló una vez más aquí mientras él mismo actuaba como arquitecto del nuevo hogar mientras Drake permanecía mayoritariamente en silencio, ofreciendo solo algunas sugerencias aquí y allá. La mayoría de los edificios iban a ser demolidos, incluido el santuario. El edificio administrativo será remodelado, convirtiéndose en su nuevo hogar. Salomón también quería mantener el patio tan grande como había sido cuando llegaron, solo limpiarlo y arreglarlo, conservar la casa de baños, solo arreglarlo, e incluso el área de almacenamiento. Incluso mantuvo el pozo al lado de la entrada. Al final del día, Issei y Kuroka tenían los planos listos y Kuroka se puso en contacto con una empresa de construcción sobrenatural, asegurándose de usar un nombre falso y todo eso para que no la reconocieran como una criminal buscada. Se les entregaron los planos e incluso se les dijo que si había algo mejor que creyeran que funcionaría, eran libres de agregarlo, pero el jefe estaba bastante satisfecho con los planos proporcionados y él y sus muchachos se pusieron a trabajar, remodelando diligentemente el área usando una mezcla de trabajo duro y magia. Para cuando la nieve comenzó a caer, terminaron, le dieron a Kuroka las llaves de la nueva casa y les desearon buena suerte. Y no tardó mucho en llegar otro equipo, un humano normal, con algunos muebles, electrodomésticos y otras cosas necesarias para su casa. Pero esta vez tomó un poco más de tiempo, considerando todo cuando configuraron todo. Terminaron trabajando hasta bien entrada la noche, pero con la promesa de un pago extra, siguieron trabajando con diligencia. Mientras tanto, incluso consiguieron que les llevaran algo de comida a su casa, que guardaron en cuanto terminaron la cocina. Era medianoche cuando terminaron, e Issei le sugirió a Kuroka que tratara un poco a los trabajadores antes de despedirlos. Sin embargo, solo pudieron invitarlos a algunos refrigerios y bebidas básicos, ya que Kuroka admitió que no era una gran cocinera. Drake temía por el bienestar de Issei en manos de esta mujer, pero cedió. Hasta ahora todo estaba funcionando fantásticamente. Solomon también parecía bastante engreído cuando Drake lo admitió, lo que le valió al rey un golpe del dragón en su cabeza, que terminó enviándolo a su trasero no físico. Pero por ahora las cosas pintaban bien. Kuroka e Issei tenían un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa y dinero en sus bolsillos. Tenían todo lo que necesitarían para sobrevivir y más. Kuroka también ha estado ofreciendo entrenamiento a Issei y el progreso pareció aumentar. Es decir, Issei estaba obteniendo más expa ahora por alguna razón, pero solo lo suficiente para permitirle permanecer en el nivel 5 con su misión diaria normal. Bajo las instrucciones y guía de Solomon, incluso alguien tan irresponsable como Kuroka no era un problema a largo plazo.